Deme un momento aquí. Bueno, le damos una bienvenida a las personas que nos están viendo a través de YouTube y a todos los hermanos que están a través de Zoom. Hoy estamos en nuestro día 9. Hoy estamos en nuestro día 9 y este día 9 vamos a estar hablando de un tema bien importante, que es el tema de la obediencia. Alcanzamos a tocar este tema en el día 3 y hemos estado tocando este tema también. De cierta manera lo tocaba mi esposo en el día de ayer, hablando de que teníamos que hacer ajustes, ¿verdad? Quiero compartir la pantalla con ustedes. Voy a compartir algunas diapositivas. Bueno, como les decía, pues esta serie ha sido de gran bendición, no solamente para ustedes, también ha sido de gran bendición para nosotros. Mi experiencia con Dios, como creyentes, todos los días debiéramos tener ese tipo de experiencias. No puede ser que yo pase un día sin tener una experiencia con Dios. Él es un Dios real, es un Dios personal, es un Dios que está presente siempre en nuestras vidas y se pretende que lo que vivamos no sea una religión, sino podamos vivir una experiencia con Dios. Quiero hacerles un recorderis, este dibujito lo estamos recordando siempre porque queremos que esto quede bien grabado en su corazón. Usted sabe que en un comienzo hablamos de que Dios estaba obrando y creemos que Dios está obrando todos los días a nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos hablando de que Él está buscando constantemente una relación con nosotros, es una relación de amor la que nosotros tenemos con Él. Hay una invitación de parte de Dios para que nosotros nos unamos a hacer la obra de Dios. No es la invitación solamente a tener una relación, sino es la invitación para que nos unamos con Él en esa obra que Él está haciendo en el mundo. Por supuesto, cuando nosotros nos unimos a esa obra que Él está haciendo, tenemos que entender que Dios nos habla. Recordemos que Dios está hablando en nuestras vidas. En ningún momento pensemos, les dije, yo estuve hablando con ustedes el día que hablábamos sobre que Dios habla, que nunca piense usted que Dios está sin hablar. Aún en el silencio de Dios, Dios te está diciendo algo. Y hablábamos también, por supuesto, que cuando Dios nos habla, Él va a exponer muchas cosas en nuestra vida que seguramente nos va a colocar en una crisis de fe, porque vamos a tener que hacer muchos ajustes. Y esos ajustes en nuestra vida son los más difíciles. Por eso cada vez que tenemos un encuentro personal, una experiencia con Dios, algo tiene que cambiar definitivo en nuestras vidas. Y cuánto desear el Señor que fuera su voluntad que todos los días estuviéramos siendo, como dice su palabra, perfeccionados. Cuando esto sucede es cuando yo entonces tengo una experiencia con Dios. Amén. Entonces, esto es algo que ya tenemos claro, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando entonces de lo que significa la obediencia. Creo yo que el tema de la obediencia es un tema muy amplio que nosotros nunca terminaríamos realmente de profundizar lo suficiente, pero creo que también tenemos algunas bases para tener en claro, muy importante, cómo yo tener una experiencia con Dios cuando le obedezco. Recuerden que también en un comienzo hablamos hablado de 7 realidades y esas 7 realidades en un momento se las voy a recordar, pero quiero que usted tenga en cuenta que usted va a llegar a conocer a Dios
solamente por la experiencia. Es decir, usted no va a conocer a Dios por terceros, usted no va a conocer a Dios por medio de los pastores, usted va a conocer a Dios cuando usted tenga una experiencia. Yo le puedo contar muchas cosas de Dios, pero usted solo lo va a conocer cuando usted tenga una experiencia, y a medida que usted y yo le obedezcamos y Él entonces realice su obra por medio nuestro, entonces ahí es donde nosotros vamos a experimentar, a llegar a conocer verdaderamente a Dios. Esto es importante, amados, que lo tengamos claro. A veces queremos conocer a Dios a través de terceros. Cuando llegamos a los caminos del Señor, en realidad lo conocemos a través de un tercero, porque ese tercero nos dio el testimonio, porque ese tercero nos compartió, fue testigo de, y eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos la palabra. Pero realmente solamente vamos a conocer a Dios cuando yo tenga una experiencia con Él, cuando yo obedezca lo que Él me dice, cuando yo acepte la voluntad de Él, cuando yo camine en los caminos que Él espera que yo tenga con Él. En ese momento, en ese mismo instante, entonces yo voy a tener una experiencia y yo le voy a obedecer realmente a Él. Y voy a ver a Dios obrando en mi vida. Quiero recordarle esas 7 realidades para tener una experiencia con Dios. Ya estamos terminando. Ya vamos en el día 9, no nos quedan sino 3 días de esta serie, pero hasta el día de hoy hemos visto lo siguiente. A los que de pronto en un comienzo no habían estado conectados, Dios siempre trabaja alrededor de mí, siempre, nunca lo olviden, siempre trabaja alrededor de mí. Dios busca una relación de amor conmigo, es lo mismo que les mostré ahorita en el dibujito. Dios me invita a unirme a su obra. Dios no está interesado en hacer su obra solo. A Él le plació que por medio de la locura de la predicación y por medio de su pueblo fuera extendido el Evangelio. Dios habla y habla es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, nos habla a través de las circunstancias de la iglesia. ¿Y qué nos habla? Él nos revela de sí mismo, nos revela sus caminos y por supuesto nos revela sus propósitos. La invitación de Dios me genera siempre una crisis de fe, porque voy a tener que tomar una decisión ante aquello que Él me está hablando y esa decisión necesita una fe, ¿sí? Esa fe es acción y tengo que hacerlo. Y cada vez que Él me hable, por supuesto, debo ajustarme, que es lo que les hablaba a mi esposo ayer, debo ajustarme para poder unirme al plan de Dios. Y por último, que es lo que estamos viendo hoy, voy a llegar a conocer a Dios y a tener una experiencia con Él cuando yo le obedezca y Él entonces realice esa obra que Él quiere hacer a través de mí. Cuando hablamos de obras, no estemos pensando que este llamado es solo para pastores o este llamado es solamente para los líderes. No, Él está queriendo hacer una obra en donde usted trabaja, en donde usted vive. Recuerde que todo comienza, Dios siempre está orando alrededor de usted. Así que Dios seguramente está pidiendo que nosotros le obedezcamos de alguna manera. Amén. Quiero iniciar hablando de la obediencia con este versículo que es tan hermoso. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ella el 24 dice, el que no ama, no guarda mis palabras. Esto lo está diciendo Jesús. Así que hay algo que usted y yo debemos saber, es que, y eso lo vemos en la unidad 3, es que la obediencia es mi expresión externa de mi amor a Dios. La obediencia es mi expresión externa de mi amor a Dios. Es decir, tú y yo podemos decirle a Dios que le amamos, pero si no le obedecemos, dice la Biblia, que estamos siendo mentirosos. Yo sé que Dios me ama y tengo que entender que si yo le amo a Él, la única manera en la que yo puedo expresarle mi amor es obedeciéndole. Hay momentos que estamos en la adoración, en la exaltación, en ese momento íntimo con Dios, que uno quisiera que Él tuviera como un cuerpo para abrazarle, tuviera como una forma sólida, por decirlo así, natural, para poderle besar, para poderle abrazar, y quisiésemos expresar de esa manera nuestro amor, porque somos seres naturales.
porque de todas maneras, a pesar de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y que también somos seres espirituales, vivimos en esta carne aún y quisiésemos expresarle a Dios ese amor de esa manera. Pero en realidad Dios es espíritu y lo que Dios espera es que esos abrazos, esos besos, ese derramar, esas lágrimas, se dé dentro de la expresión de la obediencia. Porque cuando yo obedezco, demuestro que amo a Dios. Quizás en este momento se te pueden venir hombres en la Biblia, como por ejemplo, se me viene a mí en este momento José. José en un momento no se dejó seducir por aquella mujer y salió corriendo. Eso fue una expresión de amor a Dios, porque él prefirió huir y quizás quedar delante de esta mujer como miedoso. Sí, aún tuvo que ir a la cárcel, pero él decide obedecer a Dios y esa fue la expresión externa, es lo que podemos ver externamente de ese amor hacia el Señor. Ahora bien, también la palabra en Mateo 12 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Note que esto lo dijo el Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, más importante que su propia madre o hermanos, Él lo dejó claro, dice, para mí puede ser el mismo amor, la misma intimidad que puedo tener con una madre que con unos hermanos la puedo tener con aquellos que hacen mi voluntad. Y no sé si usted está pensando y está viendo, mis amados, cómo esto es de hermoso lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor te está abriendo las puertas de esa intimidad, te está abriendo la puerta de ese momento tan especial y está diciendo, tú puedes ser la persona más cercana a mí solamente si tú me obedeces. A veces decimos cómo Dios puede tener esa relación con ciertos hermanos, queremos que se parezca a nuestra relación, cómo Dios le habla, cómo Dios le acompaña, cómo Dios le respalda. Bueno, amados, Dios le acompaña, le respalda y hace todas las cosas que Él tiene que hacer, las hace con quienes hacen su voluntad. Y usted puede tener esa relación y a ese nivel de intimidad, a ese nivel de amor, si usted, por supuesto, aprende a obedecer a Dios. Obedecer a Dios, amados, no es solamente leer la Biblia y obedecer lo que dice la Biblia. Tenemos que aprender a obedecer cuando alguien va en la calle y el Señor nos dice que le prediquemos, cuando vas en un bus y el Señor te dice que la persona que está a tu lado quizás se quiere suicidar, cuando vamos por la calle y nos encontramos algún amigo que tal vez ya nos cansamos de predicarle, pero que Dios en ese momento te está mostrando que esa persona necesita escuchar una palabra de Dios o necesita una oración, cuando Dios te habla de que tienes que perdonar a alguna persona, cuando Dios te habla de que tienes que hacer algo en este tiempo. Eso es realmente, hermanos, esa obediencia. Ahora bien, mis acciones, lo que yo hago, siempre van a revelar algo. Lo primero que van a revelar es lo que yo creo acerca de Dios. Amados, yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir que amo a Dios, puedo decir que estoy dispuesta, como lo dijo Pedro, a ir hasta la muerte con Él. Pero lo único que realmente va a revelar lo que yo creo acerca de Dios es lo que yo hago. ¿Sí? Si yo creo que Dios es amor, pero no soy capaz de perdonar, entonces me puedo estar hablando de algo que realmente no estoy actuando, no estoy viviendo. Ahora, lo segundo es que mis acciones van a determinar si yo voy a experimentar la acción de su obrar en y a través de mí. Porque si yo no actúo en fe y no hago lo que Dios me dice, entonces, ¿cómo puedo decir que Dios está obrando a través de mí? Cuando hicimos Misión Éxodo a través virtualmente,
Nosotros tuvimos que reflejar las acciones, unas acciones que revelan lo que creemos acerca de Dios y revelan también que estoy dispuesta, estamos dispuestos como iglesia, como pastores a experimentar su obra en y a través de él, de mí y de nosotros como iglesia, perdón. Todo esto revela y estábamos dispuestos y vimos la gloria de Dios en ese momento y fue evidente. Sí, hemos tratado como pastores de no inclinarnos en ninguna manera en la balanza, porque hoy día, por ejemplo, hablando de obediencia, se dice, no, salgan y hagan culto, y si no es que usted no tiene fe, y si no es que usted no es un buen pastor, y si no es que usted, mejor dicho, sí, hay hermanos que están ahí apoyando eso y diciendo, sí, gloria a Dios, sí, es verdad, esos pastores, pero los pastores no son los únicos que tienen que salir, sino los hermanos, porque todos somos hijos del Señor. Pero no apoyamos totalmente eso, más tampoco apoyamos totalmente el hecho de que me tengo que encerrar y no voy a poder ir a tener una consejería, no voy a poder ir a de pronto ministrar en un funeral, en un matrimonio, no voy a poder ir a hacer una visita ya necesaria por todo lo que está pasando, no voy a poder alguna vez reunirme con algunos hermanos ahora. Tampoco estamos de acuerdo con eso. ¿Qué estamos tratando de hacer con mi esposo? ¿Qué estamos tratando de hacer como iglesia? No escuchar la voz del hombre, por más popular que sea el pastor en la internet, ni tampoco de escuchar la voz del gobierno, por más autoridad que sé que tiene, pero que sé que por encima de esa autoridad está la autoridad de Dios. Entonces, mis acciones van a revelar si yo estoy dispuesta a que se experimente su obra en y a través de mí. Yo, en lo personal, he tenido que recibir consejerías y en las consejerías, y tengo que decirlo porque esto es lo que nosotros somos pastores, en algún momento esa persona ha necesitado un abrazo y no puedo negarle que en ese momento nunca pensé en normas de bioseguridad ni qué pasara. En ese momento pensé en el amor de Dios y pensé que el Señor está pidiéndome que abrace a esa persona, no solamente le escuche, sino que abrace a esa persona y le dé del amor de Dios. Entonces eso determina si yo estoy dispuesta a experimentar su obra en y a través de mí, mis acciones. Ahora también determina si le conozco más íntimamente. Porque es que realmente, hermanos, yo no voy a hacer nada, o sea, absolutamente nada si yo no conozco realmente a Dios. Hay personas que dicen, bueno, ¿y los pastores cómo se atrevieron a hacer tal cosa o cómo hicieron otra? Bueno, porque cuando tú conoces más al Señor, estás dispuesto a hacer mucho más por Él, porque sabes quién es Él. No sé si algunos aquí han hecho el ejercicio, cuando alguien se para detrás y le dicen a usted, tírese, y que usted se tira. Bueno, si le cuento que si usted se tira es porque usted confía realmente en esa persona y le conoce y sabe que esa persona no lo va a dejar caer. Pero si usted no se tira, es porque usted no tiene confianza en esa persona. Y en esta relación de obediencia yo necesito tener confianza en Él. Yo necesito creer en Él. Y si yo no me tiro a lo que Dios me dice es porque realmente no le conozco. Así que cuando sí me lanzo a hacer su voluntad, estoy demostrando que sí le conozco más íntimamente. Este versículo, primera de Juan 2, 3 al 6, es muy hermoso porque en él podemos sacar algunas cosas muy importantes de lo que es conocer al Señor para poder hacer su voluntad. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Miren que lo sabemos. Si guardamos sus mandamientos. Amados, no hay otra manera de decir que le conozcamos, que le amamos. Solamente es guardando sus mandamientos. El que dice de todos nosotros, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad entonces no estaría en nosotros. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que lee la Biblia, escucha los devocionales, escucha las prédicas,
tiene sus tiempos de estudio y trata, porque yo sé que no todos no somos perfectos y que estamos en ese camino de perfección, pero que se esmera cada día por hacer cambios en su vida y si guarda su palabra, en este verdaderamente que está el amor de Dios, dice ahí, que será perfeccionado. Entonces, si usted y yo vemos, en un comienzo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Vemos cómo lo que es el amor y el conocer van de la mano, amados. Es decir, yo no puedo decir amar a Dios si no le conozco, ¿sí? Y no puedo decir que le conozco si no lo amo. Eso va de la mano. Y si yo conozco a Dios y le amo a Dios realmente, entonces quiere decir que yo voy a guardar sus mandamientos. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice, el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? ¿Cómo dice ahí el versículo? Debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, 3 al 6. Debe andar como Él anduvo. Ahora, si yo sé que Dios me ama, yo nunca voy a cuestionar esa instrucción. A veces cuestionamos lo que Dios está mandándonos a hacer, pero si hay ese cuestionamiento, entonces es porque todavía no estoy conociendo al Señor en esa área. Hay momentos que el Señor nos manda, por ejemplo, a dejar trabajos. Hay momentos que nos manda a dejar sociedades. Hay momentos que nos manda a dejar relaciones. Hay momentos en que nos manda a dejar amistades. Hay momentos en que nos manda a dejar familia, porque eso ha pasado. Y hay personas que cuestionan eso y dicen, no, yo jamás lo voy a hacer. Y claro, y es entendible que lo cuestione, porque si no le ama, por supuesto no le conoce, por supuesto no se va a lanzar, por supuesto no entiende cuál es la voluntad de Dios. Y no entiende que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable y que no está ahí ni nos corresponde a nosotros, hermanos, observarla, cuestionarla, discutirla, solamente nos corresponde obedecerla. ¿Sabe? La obediencia trae muchas bendiciones y me gustaría dejarle una tarea para esta mañana, que usted puede leer hoy el capítulo de Deuteronomio 28, donde habla de todas las bendiciones de la obediencia en los primeros 14 versículos, pero luego en el resto de versículos, que vendrían a ser más, porque es del 15 al 68, habla de las consecuencias de la desobediencia. Porque es que, amados, la desobediencia, como vamos a hablar más adelante, es costosa. La desobediencia cuesta. No es que usted y yo desobedecemos y quedamos normal. Cuando no somos guiados por nuestro Padre, porque muchas veces nos ha pasado, podemos estar buscando a Dios, pero en algún área de nuestra vida todavía no le hemos conocido lo suficiente. Y no hemos sido perfeccionados, como dice aquí, en ese amor. Entonces no obedecemos, pero esa no obediencia realmente cuesta. Y ayer mi esposo les hablaba, ¿cuál era el costo de la obediencia? Él les hablaba, es más de Dios y menos de mí. Ese es el costo de la obediencia. Entonces, cuando es más de Dios, estoy dispuesto a hacer todas las cosas que el Señor me ha enviado a mí. Entonces, ¿qué tal, amados? Hoy y ayer y hoy, no, prácticamente desde lo que ha sido el día, hoy es el día 9, el día 7, 8 y 9, realmente nos están hablando de un actuar ya. Ahí tenemos que empezar a hacer ajustes inmediatamente para mostrar verdaderamente esa relación de amor, para empezar a dejar que Dios sea más en mí y yo tenga menos, absolutamente menos de mí. Ahora, para yo obedecerlo, por supuesto, les repito, debo confiar. Y mire en su pantalla que le estoy compartiendo, para obedecerlo debo confiar, ¿verdad? Pero para confiar en Él, ¿qué debo hacer? Amarle. Pero para amarle, ¿qué debo hacer? Conocerle. Y para conocerle, ¿qué debo hacer? Relacionarme con él a diario. Y si usted se devuelve, se les subrayé en amarillo, si usted se devuelve, le voy a decir así. Yo me relaciono con Dios todos los días de mi vida. Cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando estoy constantemente en conexión con Él. Así cada día le conozco más.
Como le conozco y me he dado cuenta que todo lo que Él quiere para mi vida siempre es de éxito, a pesar de que tenga que muchas veces formar mi carácter y pasar por momentos difíciles, que aprendo a amarle, no solamente a buscarle por lo que necesito. Como le amo, confío en Él, estoy dispuesta a lanzarme a hacer lo que Él diga y por supuesto obedecer todo lo que Él me pida. Ahí se los dije al contrario. Entonces recuerde, si puede tomar un pantallazo, para obedecerle debo confiar en Él, para confiar en Él debo amarle, y para amarle debo conocerle, y para conocerle debo relacionarme a diario con Él. Eso es importante, amados, que lo tengamos muy en cuenta, porque este es el orden, no hay más. No porque lo digamos nosotros, no porque lo diga esta serie, este estudio que estamos haciendo, sino porque es una realidad, así es y así lo vivimos cada día. Bueno, como les decía, a veces no tenemos muy claro realmente qué es la obediencia, pero me gusta este pasaje porque este pasaje nos habla realmente de qué sería la obediencia. Este pasaje está en Mateo 21, 28 al 30, para los que están con su celular y de pronto no alcanzan a ver. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. La pregunta de esta parábola de Jesús fue, ¿quién obedeció? Y quiero que usted, ahí donde está, se responda, ¿quién obedeció? Ese hijo que le dijo al padre, no quiero, pero que después arrepentido fue, o ese hijo que le dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Por supuesto, la respuesta, amados hermanos, es que el hijo que actuó fue el que obedeció. Entonces quiere decir que la obediencia está en el actuar, está en el hacer, no en el decir. Y como siempre Jesús nunca dijo las cosas porque sí. Jesús dijo las cosas y dijo esta parábola porque así somos muchas veces. Así son nuestros hijos. Vaya a arreglar el cuarto, sí señor, ya voy, y no lo arregló. Que se coma toda la comida, sí señor, pero fue y la botó. Eso será obediencia, en ninguna manera es obediencia, ¿verdad? Pero muchas veces de pronto hay un hijito que nos dice, no, no quiero hacerlo, pero luego se siente mal y va y lo hace. Eso es obediencia, amados. Eso significa obediencia. No es tanto lo que yo digo, sino lo que yo actúo. En el momento en el que actúe. Mas esto no quiere decir que vamos a estar diciendo que no lo vamos a hacer. Pero lo que Jesús está poniendo aquí es un paralelo entre las personas que dicen sí, sí, señor, sí, señora. Yo conozco personas que cuando se les da un consejo, seguidamente dicen sí, señora, sí, señora, sí, señora, pero realmente nunca lo hacen. Son personas desobedientes. Son personas que les cuesta entender lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora bien, quise que viéramos este pasaje porque ahora quiero hablarles de la obediencia como siervos de Dios, porque un siervo de Dios hace lo que Dios le ordena. Eso también lo hablamos creo que el día 4 o 5, hablamos de que era un siervo, que el siervo verdaderamente conoce a su Señor y hace lo que Él le manda, no porque se lo manda, sino porque lo conoce y sabe lo que Él quiere. Así que los siervos, nosotros no tenemos otra opción. Para nosotros los siervos de Dios, y estoy hablando no pastores, estamos hablando todos, la iglesia, para nosotros los siervos de Dios, no obedecer a Dios significa rebelarnos. Y cuando entendemos eso, entonces caminamos en esa obediencia con Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? La obediencia, ¿cómo es la obediencia de un siervo de Dios? Usted diga ahí donde está, yo soy un siervo de Dios. No los veo a todos, diga yo, tóquese aquí, diga yo soy un siervo de Dios. Exacto, yo soy un siervo de Dios. No es el pastor y la pastora, todos somos siervos de Dios. Dice aquí, obedezca lo que ya sabe que es la voluntad de Dios. Amados, ya sabemos
¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay personas que yo no sé por qué les cuesta tanto, bueno, lo que hemos hablado, ya lo sé más bien, no le conocen lo suficiente, no se han relacionado y entonces cuestionan mucho la obediencia y piensan que si hacen lo que Dios les dice se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin con qué comer, se van a quedar sin pareja, se van a quedar sin esa sociedad, sin esa empresa, bueno, porque realmente no conocen. Y hoy día para mucha gente, y siempre ha sido el problema del ser humano, obedecer, ¿verdad? Y es tan sencillo hacer lo que Dios nos ha ordenado, lo que ya se sabe que es la voluntad de Dios. Muchas veces la gente promete mucho, promete que iban a obedecer, pero a veces en determinadas situaciones, a veces viene algún tiempo difícil. Se sabe que Dios está puliendo nuestro carácter y Él nos va a guiar a que seamos obedientes. Y en ese tiempo difícil, entonces la persona dice, ahora sí, te prometo, Padre, que lo haré, ahora sí, no voy a dejar de hacerlo, ahora sí, tú me mandaste, ahora sí voy a dejar esto que estaba haciendo, ahora sí. Pero cuando Dios viene a mirar, porque tú le estás diciendo ahora sí, cuando Dios viene a mirar y ve tu corazón, se da cuenta que no has obedecido lo que ya te han dicho atrás. Cosas muy sencillas, cosas que ya te dijeron atrás. Y estás esperando una nueva orden de Dios. Dios dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios ya, en este momento, amado, te ha dado direccionamientos que no has obedecido, es tiempo de que empezamos a desobedecer, a obedecer, perdón, porque, como les decía, la desobediencia es muy costosa, muy costosa. Miremos, por ejemplo, el caso de Jonás. ¿Qué le costó a Jonás esa desobediencia, hermanos? Le costó muchísimo. Le costó porque a veces leemos esa historia, pero como que no entendemos que es estar en el fondo del mar y dentro de un pez y cuando sabes que vas a morir y no sabes de qué manera vamos a morir ahí por dentro. Le costó bastante. ¿Cuánto le costó a Moisés haber ido a matar a ese egipcio? Fueron 40 años en el desierto, solo, aprendiendo cosas que nunca había aprendido. Obviamente eso después obró para bien en su vida, pero hizo algo que no debe haber hecho. ¿Cuánto le costó a David, amados? ¿Cuánto le costó a David ese pecado con Betsabé? Sí, la muerte de su hijo, la vergüenza pública, pero sobre todo, amados, que él lo deja muy claro, cuánto le costó su relación con Dios al punto de él decir, bueno, te entrego hasta el reino, pero no me quites tu presencia, porque recuerden que el pecado nos separa de Dios. Y cuánto le costó a este hombre ese pecado, esa desobediencia. Cuánto le costó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, que dijeron que iban a ofrecer incienso ellos, porque ellos también tenían derecho. Fueron a ofrecer incienso y por supuesto murieron. A esto les costó la vida. Hay algunos que tienen, y ya vamos a hablar de las segundas oportunidades, amados, pero hay gente que no. ¿Que en qué radica esto? No sé, Dios es el que conoce los corazones. Pero ¿cuánto le costó a Moisés haber golpeado la roca sin haber santificado a Dios? Porque el Señor lo mandó a golpear la roca, pero no santificó a Dios, estaba molesto. ¿Y cuánto le costó, amados? ¿Qué le costó a Moisés no haber entrado a la tierra prometida? No pudo entrar a la tierra prometida. La desobediencia es costosa. No piense en ningún momento que usted y yo desobedecemos y que eso no tiene su paga. Eso siempre tendrá pecado porque tendrá paga, porque básicamente la desobediencia es pecado y el pecado trae en sí consecuencias por sí mismas, aun cuando Dios me perdone hay consecuencias. Así que, amados, no desobedezcamos al Señor. Trabajemos para vivir en esa obediencia y cuando yo lo obedezco, y yo sé que usted lo sabe, lo ha experimentado, tal vez usted no conocía este estudio, pero usted ahora decía, así a mí me ha pasado. Cuando se tuvo, ayer mi esposo les preguntaba que compartieran cuando usted se vio en un momento donde usted dijo, no tengo que obedecer, y usted obedeció y después vio los beneficios de esa obediencia. Pero cuántas veces usted y yo también desobedecimos y vimos la desobediencia como es de costosa, ¿sí? Y
y sobre todo en tiempo, porque a veces en tiempo cuesta el tiempo, porque a veces quisiéramos, bueno, ya la embarré, que se me solucione eso ya. No, se necesita que pase tiempo para que se dé esa solución. Entonces, importante eso. Ahora, la obediencia, hablando de la obediencia de un siervo, es que Dios concede segundas oportunidades. Quizás en esta mañana y esta noche, cuando estemos allí conectados, usted va a poder decir, yo la he embarrado, yo no he hecho lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, está bien, Dios es un Dios también de segundas oportunidades, y si hoy estás aquí frente a esta cámara, si estamos aquí es porque hemos tenido oportunidades, amén. Y Dios dio segundas oportunidades a estos mismos hombres. Mira a Jonás, lo vimos hace un momento en un pez y ahora lo estás viendo predicándole a Nínive. Más de 1,200 personas fueron salvas por causa de su predicación, porque después de haber desobedecido, le costó esa desobediencia, pero después tomó la decisión de obedecer y de confiar en quien lo había enviado, y entonces predicarle esta palabra a estas personas, y toda esta gente no fue destruida. Te hago la pregunta si no te gustaría que Dios te usara de esa manera. ¿Cuántos dicen amén y levantan su mano y dicen, me gustaría que Dios me usara así? Bueno, amado, ¿qué tal Dios te haya enviado a predicar a tu barrio y todavía no has ido? Y estás en la boca de un pez y no te has dado cuenta. ¿Y qué tal si el Señor te está mandando porque no vas a hacerlo? La segunda oportunidad para Moisés. Ese Moisés que tuvo que salir huyendo, imagínenselo usted, salió huyendo solo, ahora aprendiendo a conocer el desierto después de haber estado en un palacio. Y ahora, después de su segunda oportunidad, todo aquello que vivió por causa de ese momento tan difícil que vivió, ahora es un hombre que va a guiar a miles de personas a la libertad. Es un hombre que va a ver la columna de fuego, es un hombre que va a abrir el mar, es un hombre, mira, amado, tú conoces esta historia, pero esta historia no puede ser solamente una historia, esa historia se tiene que repetir en tu vida. Cuando tú obedeces, cosas como estas pasan. Yo paso a ser esa persona del común, a ser una persona que Dios quiere usar. A ver, pues soy una persona que Dios le quiere mostrar cómo es que hay una sanidad. Los que han ido a orar a las casas y han visto las sanidades, fue un día que decidiste obedecer y dijiste, sí, yo lo creo en el nombre de Jesús, voy y voy a ver, y le viste la gloria del Señor. David al fin y al cabo, después de todo, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con un pecado tan horrible, porque realmente es que es horrible. Todos los pecados son feos, pero la forma en que él se dio de esta manera fue horrible. Pero el Señor trató con su vida, le salió costosa esa desobediencia. Eso no se acabó solamente ahí. Eso tuvo repercusiones aún por años. En una de las muertes de otro de sus hijos, todo su relación familiar, esto le costó. Pero este hombre también tuvo una segunda oportunidad para restaurarse y que Dios le llamara a un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora la oportunidad de Pedro. Todos recuerdan cuando Pedro negó al Señor, porque Pedro no obedeció. ¿Cuándo no obedeció? Cuando lo negó, no. No obedeció cuando el Señor le dijo. Cuando Jesús frente a frente le dijo que orara, porque el diablo estaba pidiéndolo para zarandearlo, que orara. ¿Qué hizo? ¿Qué recuerdan que hizo esa noche en Getsemaní? ¿No se acuerdan? Durmió, algunos lo recuerdan muy bien, se quedó dormido. Como durmió cuando llegó el momento de la tentación, el día malo, que todos algún momento tenemos que tener. No estaba preparado. Amados, de la misma manera Dios nos dice ahorita, es tiempo de orar, no es tiempo de dormir, es tiempo, miren lo que estamos viviendo, el Señor viene pronto. No sabemos qué tendremos que experimentar, no sabremos qué tendremos que pasar. Por eso, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando cómo devorarte. Es tiempo, amados, de que nosotros estemos orando, buscando. Y mira cómo Dios le dio una segunda oportunidad, porque pues este hombre no lo había hecho, no había obedecido ese tiempo de oración que el Señor Jesús le dijo antes de ser crucificado.
pero cuando él se restaura, cuando el Señor lo restaura, le da una segunda oportunidad. Y es este mismo Pedro, miedoso, que niega al Señor, el que después, lleno del Espíritu Santo, se para a predicarle a miles, y miles se convierten. Amén. Vi por ahí una cara de alguien que se está durmiendo. Pilas. Bueno. Es que yo le estoy mirando aquí a todo, quién más se me está durmiendo. Pilas, porque eso pasa por estarse acostando tarde ahí en ese celular, los jóvenes. Bueno, entonces todo esto es importante, hermanos. Ahora, Dios quiere desarrollar tu carácter. Por ende, muchas veces van a pasar, como les decía, cosas que a veces no nos gustan, pero somos siervos de Dios y Dios va a desarrollar nuestro carácter. Mira cuando, en lo que pasó con Elías, pues Elías en un momento así lleno de fuego, él dice, no, yo estoy seguro que Dios es el único Dios, por supuesto que Dios es el único Dios, y de venga fuego del cielo, y vino fuego del cielo, y se mataron estos profetas, wow, tremendo. Pero hubo un momento en su vida, casi que inmediatamente posterior a eso, que una mujer lo amenaza, ¿sí? Y esta mujer lo amenaza y él parece que se le olvidó que tenía que buscar a Dios, que tenía que buscar la dirección de Dios y obedecer a Dios. Y este hombre sale huyendo, y este hombre sale a esconderse y prácticamente desea morirse por allá en un desierto. El Señor tiene que levantarlo de todo. Pero Elías no estaba entendiendo que Dios quería desarrollar algo en su carácter, hermanos. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que estamos viviendo, esta es una generación de guerra, esta es una generación de oración, esta es una generación de intercesión. ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos viviendo en este tiempo no lo vivió ni su papá, ni su mamá, no lo vivieron sus abuelos, lo estamos viviendo nosotros. Esta es la iglesia, hermanos, de este tiempo, y tenemos que obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué Dios quiere que hagamos en este momento? Claro, cada uno de ustedes tiene un llamado en específico, a hacer algo en específico donde usted está, pero en general todos tenemos el llamado de predicar el evangelio del reino de Dios, amén. Y estamos en tiempos ya en los que no podemos callar. WhatsApp, Facebook, un video, cualquier cosa, que yo predicando la palabra, no para ser visto, sino para conquistar a personas, yendo a lugares, orando por personas, compartiendo todas las cosas que debo de hacer. Así que Dios está desarrollando tu carácter. Te hago la pregunta si ya obedeciste el perdonar, porque si no has obedecido el perdonar, que es algo tan sencillo, nos parece difícil, es algo tan sencillo, ¿cómo entonces vas a obedecer algo más grande? ¿Cómo Dios te va a comisionar para algo más grande? Ya obedeciste, ya inclinaste tu rostro, ya te pusiste de rodillas delante de la presencia del Dios Todopoderoso para decirle estoy dispuesta a que tú hagas tu voluntad en mi vida. Eso es tan importante, hermanos, porque Dios está trabajando a través de mí. Entonces, si Dios está trabajando a través de mí, si Dios está desarrollando mi carácter, entonces Dios va a manifestar esa gloria a través de mí. Amados, ¿cuánto quisiera tu familia saber por lo que puede ver, no por lo que puede oír, sino por lo que puede ver y saber de ti, todas las cosas que Dios está haciendo a través de tu vida? Por eso hay personas que se obedecen, se dejan usar, y las familias quedan sorprendidas porque ven la gloria de Dios a través de esa persona, porque esa persona le obedece. Entonces es importante pues que nosotros le obedezcamos al Señor. Ya para terminar, quiero hablarles de esos 70 que fueron enviados. El Nuevo Testamento nos habla de que el Señor Jesús envió a 70 discípulos. Estoy buscando que no anote ahí el versículo. Eso está en Lucas 10, del 1 al 24, los que están tomando ahí sus apuntes, se lo puede leer después más profundamente. Se envían a los discípulos, ¿y cómo se enviaron? ¿Recuerdan? De 2 en 2, pero no a los 12, sino eran 70. Y el Señor los envía de 2 en 2. ¿Y a qué los envía? ¿Se acuerdan? A predicar, exactamente, pero también los envió algo más.
Los envió a sanar, ajá, y los envió a liberar, por supuesto. Les dio ese poder, les dio esa autoridad, amén. Y cuando ellos fueron a hacer todo aquello que Dios les había mandado de hacer, entonces se sorprendieron porque los demonios se sujetaban en su nombre, las personas se sanaban, las personas se convertían. Y todo esto sucedió, hermanos, porque los 70 tomaron la determinación de obedecer. Jesús le dio a estos seguidores instrucciones específicas. Ellos le obedecieron y entonces experimentaron por sí mismos que Dios obraba por intermedio suyo, sanando gente, echando fuera demonios. Jesús les dijo que su propia salvación debería darles más gozo que aún la sumisión de los mismos espíritus, ¿recuerdan? Porque ellos estaban felices diciendo, uy, los demonios se nos sujetaron y el Señor les enseña. Y miren lo que hace una experiencia, usted obedece. Sí, o sea, yo me pregunto, los que no fueron no conocieron esto. El Señor, ellos fueron a orar por 2 personas, vieron liberados, vieron sanados, todo, pero cuando ellos llegan felices de que los demonios son echados fuera, el Señor les enseña porque hay una relación de amor, de conocimiento, y el Señor les dice, mira, no te alegres cuando salen los demonios. Alégrate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Jesús alabó al Padre por revelarse a sus seguidores. Jesús en ese momento oró, qué maravilla, o sea, es ver a Dios obrando a través de esas personas. Y luego Jesús se volvió a sus discípulos y les dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, amados. Y esto es verdad, porque en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo Dios ha sido tan hermoso, ha sido tan especial, que nos ha dejado ver y oír cosas que los profetas hubieran querido ver y oír. Porque los profetas, el Espíritu de Dios venía sobre ellos en determinados momentos, en determinados tiempos, pero no venía sobre ellos, no estaba constantemente sobre ellos. Y qué hermoso. Y ellos, yo creo que estuvieran aquí, estarían sorprendidos de ver que el Espíritu de Dios esté morando en todas las personas que lo desean, que lo aman, que hacen su voluntad. Y yo sé que Dios quiere hacer muchas cosas a través de ti, amado hermano. No es a través de Milton y Gina, es a través de ti que Dios está obrando alrededor tuyo. Yo soy un ser humano, mi esposo también, no podemos estar en todas partes, podemos dar una palabra, podemos llevar una predicación, una enseñanza, podemos impartir una unción, podemos dar una guía, pero Dios tiene a cada persona donde vive, donde trabaja, lo que hace y todo, está obrando alrededor de esa persona y Dios quiere que tú experimentes lo que es tener ese poder y ese amor del Señor. Así que vamos a darle gracias a nuestros hermanos que están a través de YouTube. Vamos a desconectarnos en este momento. Y les agradecemos que hayan estado ahí. Si ustedes, sé que muchos tienen que estar en YouTube por cuestiones de conexión, porque no logran con Zoom, pero también sé que algunos de pronto a veces sienten pena o algo, no se siente así. Nos gusta que usted pudiera estar aquí compartiendo también con nosotros. Entonces, Dios les bendiga. Esperamos entonces vernos mañana bien tempranito. Dios me les bendiga.